tal, amigos de Cristo Rey y todos los que nos ven a través de estas nuestras redes sociales? Iniciamos con esta una serie de conferencias para el tiempo de la Pascua. Hemos querido desde la parroquia, con el padre Tadeo Albarracín, vicario parroquial de Cristo Rey, cada semana ofrecerles una conferencia, una explicación del Evangelio del domingo que va llegando. De manera que vayamos, en medio de nuestra situación de confinamiento, también aprovechar para ahondar en el Evangelio, ahondar en la comprensión de los textos del Evangelio para cada domingo que van llevando como el ritmo de la Pascua que hemos comenzado el domingo pasado celebrando la resurrección de nuestro Señor. De manera que desde ya quiero hacerles esa invitación a que participen en estas conferencias espirituales pensadas en ustedes, pensadas en seguir acrecentando nuestra fe, pensadas en llevarles un mensaje de esperanza, de alegría, de fortaleza en este momento difícil para todos, y también pensadas para que crezcamos enormemente en nuestra relación con Dios, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu que nos ha santificado. Para comenzar, quiero traerles un himno a la resurrección que se ha leído el domingo de resurrección. Se llama La Secuencia, pero es un himno que canta hermosamente la resurrección de nuestro Señor. Dice así: ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a la gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Eso quisiéramos en estas conferencias, participar o darnos cuenta o ahondar en la victoria de Cristo sobre la muerte, con su resurrección. Nunca acabaremos de dimensionar lo que significa la resurrección de Cristo. Nunca acabaremos de ver lo que significa haber triunfado sobre la muerte. Tampoco nos acabaremos de dar cuenta de la grandeza del amor de Dios que ha entregado a su Hijo, su único Hijo, para nuestra salvación. Y este Hijo ha entregado su vida para pagar el rescate de nuestra salvación. Ojalá en estas semanas en que vamos a hacer estas reflexiones, todos podamos ir creciendo en el amor a Dios, en acción de gracias por la obra que ha hecho y en las ganas de vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. La idea es reflexionar sobre los evangelios de cada domingo. El próximo domingo estamos a 19 de abril y es el segundo domingo de la Pascua. Domingo de la Misericordia, lo quiso llamar el Papa Juan Pablo II. Para este domingo, la liturgia nos ofrece o propone del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, de los versículos 19 a 31. Dicen así estos versos del Evangelio de San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Cuando estamos hablando de la Cuaresma, usamos mucho la palabra ejercicio. Era un ejercicio que nos invitaba a hacer la Iglesia de conversión, de un ejercicio espiritual, de revisar nuestras vidas, de cambiar lo que era necesario cambiar y a prepararnos a la celebración de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, yo me atrevería a decir que la Pascua es un ejercicio de alegría, de alegría. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa noticia primero en boca de los ángeles, ha resucitado, no está en el sepulcro, ha resucitado. El Papa Francisco nos ha insistido una y otra vez en la necesidad y en la importancia de que los cristianos transmitamos alegría. Y la fuente de nuestra alegría es que Cristo está vivo, nosotros también, pero que además se nos han abierto las puertas de la inmortalidad a la cual nos vinculamos con nuestro bautismo. Entonces, déjenme plantearlo de esa manera. Tiempo de Pascua, invitados a hacer un ejercicio de alegría. Y una alegría puesta a prueba actualmente con tantas limitaciones como las que tenemos a causa de la pandemia y de la cuarentena y del miedo y los enfermos y los difuntos. También en esas circunstancias nuestro Señor nos invita a la serena alegría. Quiero recordarles que la Pascua, el tiempo litúrgico de la Pascua va desde el domingo de resurrección hasta la fiesta de Pentecostés, cuando celebramos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Vamos a tener entonces 8 domingos en los cuales se nos irán proponiendo como los ideales principales, las tareas principales, las enseñanzas principales que nos invita la Iglesia a recibir en este tiempo de la Pascua. Quiero, antes de entrar en el Evangelio que acabo de leer, hacer un breve bosquejo de qué idea nos va a transmitir el Evangelio cada domingo. En este segundo domingo, ya lo vamos a comentar, pues comienza el tema de las apariciones de Jesús. Empieza a aparecerse, o si queremos usar la expresión, empieza a presentarse. La palabra aparecer a veces puede tener unas connotaciones como fantasmales, y en alguna ocasión Jesús dice, no soy un fantasma. Queda como más diciente la expresión, Jesús se va presentando. En el siguiente domingo tendremos un pasaje muy conocido que es el de Emaús, los discípulos de Emaús, pasaje en el cual también Jesús se presenta y se hace reconocible en un gesto eucarístico cuando parte el pan.
En el cuarto domingo de la Pascua, Jesús se presenta de nuevo como el buen pastor, como el buen pastor. Hay una cosa muy importante y es que cada vez que escuchemos el Evangelio, oigamos las palabras de Jesús, miremos lo que nos transmite la Escritura, vaya siendo más claro para nosotros la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? En el quinto domingo también, siguiendo a San Juan, Jesús hace otra presentación de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y había dicho que es el buen pastor, aquí añade camino, verdad y vida. En el sexto domingo también, con San Juan, Jesús hace la promesa del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque lo que vamos contemplando es cómo Dios quiso mostrarse progresivamente, primero como el Padre Creador, después en Cristo como Hijo Redentor y después como Espíritu de la santificación. Y entonces hemos conocido la realidad que en la teología llamamos la Santísima Trinidad. Dios, un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Esa es nuestra fe. En el siguiente domingo nos vamos un momento a San Mateo para contemplar la ascensión del Señor, el retorno de Cristo a su Padre Celestial. Eso dejando antes una tarea muy importante, es decir, planteando la tarea de la Iglesia. Vayan a anunciar el Evangelio, vayan a bautizar. Es como si Jesús no quisiera que la Iglesia se quedara ni triste, ni nostálgica, ni paralizada. Yo me voy, me quedo de otra forma, ya lo ha dicho en la Eucaristía, presente, y ustedes ahora, mis discípulos, mis discípulas, tienen una tarea, ir a anunciar el Evangelio e ir a bautizar a las personas. Y después llegamos a Pentecostés, donde se cumple la promesa. Reciben los apóstoles al Espíritu Santo y lo reciben como agente de paz y lo reciben para perdonar los pecados. La esencia de Dios es el Espíritu y es un espíritu de paz y de perdón que es entregado también a la Iglesia para que prolongue su presencia. En síntesis, podríamos decir que estos domingos de las semanas de Pascua nos dejan ver en primer lugar un Jesús que se presenta glorificado. Y ya les decía, es lo que llamamos las apariciones. En segundo lugar, se hace presente también en un momento determinado como Eucaristía, con los signos eucarísticos, cosa de la mayor importancia para nuestra fe. En la Eucaristía tenemos esa presencia permanente, profunda, sustancial de Cristo en su Iglesia. Un Jesucristo que se identifica, ya lo dije, todavía con más claridad como buen pastor, como camino, como verdad y como vida. Un Jesucristo que promete el Espíritu Santo para la paz y para el perdón de los pecados. Un Jesucristo que invita a la Iglesia a hacer la misión. Vayan a predicar, vayan a bautizar, prolonguen mi acción entre las gentes. En fin, ese es el tiempo de Pascua que yo diría nos puede poner como en dos planos. Uno, que acabemos de identificar a Cristo. Dos, que nos pongamos en la tarea de la misión recibida para la cual existe la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Los bautizados hemos sido llevados a ese sacramento para que seamos presencia de Cristo. Todo lo que recibimos de Dios es para comunicarlo a los demás. Volvamos pues al Evangelio de este domingo segundo de la Pascua, en el cual podríamos comenzar por descubrir, me gusta hacerlo así, como dos escenarios. Uno es la acción de Jesús, otro la respuesta, la actitud con que encontramos allí a las personas, a los apóstoles, a las mujeres, a los discípulos
y después tratamos de hacer una síntesis de cómo se encuentran, diríamos, el cielo y la tierra, Dios y los hombres, Cristo y sus discípulos. Este evangelio del segundo domingo, que está en 20, 19, 31 de San Juan, trae varias características del Jesús resucitado. En primer lugar, si ustedes se dieron cuenta, dice que los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos y Jesús se presenta. Es decir, nuestro Señor ya ha sido glorificado. Es decir, su resurrección significa que Jesús está vivo y de otra manera. Una manera que le permite presentarse más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio y la materia. Está glorificado. Nos hace acordar de aquella escena en el monte donde Jesús se transfiguró y le mostró a 3 de sus apóstoles su gloria. Una cosa absolutamente novedosa, maravillosa, que hizo exclamar a Pedro: Señor, hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí estamos bien, qué bien se está aquí. Ahora nuestro Señor presentándose, apareciéndose, quisiera que nosotros sintiéramos eso, que dejáramos el miedo y sintiéramos la alegría de tenerlo entre nosotros. De otra manera, pero está presente. Y en la iglesia podemos decir, esa otra manera es en la comunidad, es en los sacramentos, es en la oración, es en la palabra, es en la caridad. Jesús glorificado está vivo y ahora vive para siempre. Eso es lo primero que nos trae hoy el Evangelio de San Juan. En segundo lugar, llama mucho la atención las palabras primeras que dirige, que después las repite, porque dice: paz a vosotros. Y digo que llama la atención porque, si lo pensamos solamente desde el punto de vista humano, este hombre que fue abandonado, que fue torturado, que fue injustamente condenado, que fue violentado en todas las formas, podría haber regresado como el Dios de la ira, como el Dios vengador, como el juez implacable. Y lo que podemos descubrir es que sigue exactamente con las mismas palabras, con la misma actitud, con el mismo espíritu: Dios de paz. La paz con ustedes. La paz con ustedes. Imagínense por un momento qué habrían sentido los apóstoles después de la muerte de Jesús, cada uno de ellos conscientes de que lo habían abandonado, lo habían negado, lo habían traicionado. Se refugiaron en su pánico. Cuántos remordimientos, cuánto dolor, cuánta tristeza habría en esos corazones. Y aparece este Jesucristo glorificado con un mensaje absolutamente de encuentro, de comunión: la paz con ustedes, la paz con ustedes. De ahí deriva también el espíritu de paz que debe haber entre los cristianos hacia adentro y con los demás. De ahí deriva la tarea nunca acabada de la Iglesia de trabajar por la paz. Y cuántos dolores, cuántas tristezas, cuántos desengaños, diría un autor colombiano, para la Iglesia por trabajar de mediadora en la paz. ¿De qué no la han acusado? ¿Qué críticas no le han hecho? La gente que está a veces muy cómoda en sus sillones, se le olvida que la paz hay que construirla y hay que arriesgarse a construir la paz. Y ha recibido la Iglesia de Jesucristo esa connotación de ser constructora de paz. En tercer lugar, después de dar la paz, Jesús les dice: el Padre me ha enviado, también yo los envío. ¿Cómo es importante? Y yo creo que más en nuestra época entender eso. Hemos sido hechos discípulas de Cristo, eso nos llena de alegría, pero al mismo tiempo tiene la connotación de la misión. No hay un solo bautizado que pueda decir: eso no me toca a mí. Todos los que somos bautizados estamos llamados a transmitir la fe con las palabras,
y con nuestro testimonio de vida. Y a veces hay que insistir en que el orden sea al contrario, que nuestra vida sea vida de cristianos y nuestras palabras sean palabras también de seguidores de Cristo. La iglesia debe estar en permanente misión. Si nosotros aquí en la Parroquia de Cristo Rey hemos decidido hacer este trabajo a través de las redes sociales, no es por vanidad, no es para exhibirnos, es porque nuestra misión siempre será predicar. San Pablo habla de predicar a tiempo y a destiempo. Sería un pecado que nosotros no aprovecháramos estas posibilidades para llegar a ustedes solamente con la palabra de Dios. Lo demás lo hace nuestro Señor con la buena respuesta de ustedes. En cuarto lugar, Jesús da un regalo, como para que todavía sintamos un poco más de pena. Después de haberlo abandonado, de haberlo traicionado, de no haberle creído nada, primero nos desea la paz y ahora dice, reciban el Espíritu Santo, reciban la tercera persona de la Trinidad, reciban el Espíritu de la santidad, reciban el Espíritu que le da vida a todo. Allá en la primera página de la Biblia dice que al comienzo, cuando todo era caos, el Espíritu de Dios flotaba sobre ese caos. Solo cuando el Espíritu de Dios viene, todo adquiere armonía, adquiere lógica, adquiere belleza. Reciban el Espíritu Santo. Y recíbanlo para una misión muy específica que le da a los apóstoles. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Sí, la Iglesia ha recibido de Cristo la misión de perdonar los pecados. Muchos de ustedes, estoy seguro, se han preguntado y nos han preguntado en varias ocasiones, ¿por qué tengo que confesarme? Porque la Iglesia ha recibido la misión de perdonar. El ejercicio de la reconciliación, ese encender una luz que nos haga a todos siempre buscar nuestras oscuridades para despejarlas, para iluminarlas, para donde habitó el pecado, sobreabunde la gracia. Esa es la razón y el origen de la confesión. No es un invento de los sacerdotes ni de la Iglesia, simplemente prolongando ese regalo, porque es un regalo que Cristo le hace a la Iglesia. Reciban el Espíritu y vayan y perdonen. Pero también hace una anotación, o retengan. Alguno me puede preguntar, ¿es que uno se puede confesar y de pronto no lo perdonan? Puede ser. Si no hay suficiente arrepentimiento, si no hay suficiente voluntad de corrección, si no hay verdadero dolor de corazón, tampoco tiene sentido dar el perdón. Cuando uno pide el perdón es porque realmente está en un plan diferente, porque es capaz de reconocer el dolor que siente de haber hecho las cosas mal, apartándose de las leyes de Dios. Entonces, en cuarto lugar, el resucitado entrega el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros lo recibió el día del bautismo. ¿Qué pasó en nuestro bautismo? Que recibimos el Espíritu Santo. Todos somos templos del Espíritu Santo. Por eso creemos que la vida humana en sí misma es absolutamente valiosa. Y si además ha recibido el Espíritu Santo, su dignidad ha sido elevada por Dios a una categoría que siempre debemos cuidar, apreciar y agradecer. Y nuestro Señor, como siempre es querido con nosotros, pese a que tiene ahí como un tire y afloje con el apóstol Tomás, que no quería creer, el apóstol Tomás nos representa mucho a nosotros, que tantas veces decimos ver para creer, tocar para creer. Pero fíjense que ahora que estamos con este tema de la pandemia y que nos habían dicho algunas veces que la ciencia todo lo podía porque todo lo tocaba y todo lo examinaba, hoy la ciencia está en deuda con nosotros, están haciendo la tarea. Pero quiere decir que no basta con verlo todo, no basta con comprobarlo todo. No basta con tocarlo todo, hay una dimensión superior del ser humano, venida de Dios, que es la dimensión de la fe. Después de jalarle las orejas a Tomás, Jesús va a decir, dichosos
los que crean sin haber visto. Ya les había dicho alguna vez que en el Evangelio la única exigencia cariñosa de Jesús es tener fe para ser perdonados, para ser sanados, para ser curados. Tener fe. Y ahora lo propone Jesús: dichosos los que crean sin haber visto. Y esa es la tarea permanente de la Iglesia, alimentar la fe, exponiendo la palabra, celebrando los misterios, practicando la caridad, ayudando a que la fe sea como una llama que nunca se apaga. Entonces, digámoslo, un jaloncito de orejas para Tomás por orgulloso, creído y soberbio, y al mismo tiempo una indicación de cómo es el camino. Es un camino de fe, es un camino de fe. Dichosos los que crean sin haber visto. Y como a Dios no lo vemos materialmente, la fe nos lo muestra en muchos acontecimientos, en muchas situaciones, en muchos sentimientos, y esos ojos, los del corazón, son los que hay que tener siempre abiertos. Y dice el evangelista al final, que también nos deja como una curiosidad: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús delante de sus discípulos. Los que se escribieron están escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Aquí también el evangelista San Juan, a San Juan le encanta hablar no de milagros sino de signos. A San Juan, seguramente inspirado por el Espíritu Santo y en su sabiduría, digamos que él se resiste a la tentación de volver el evangelio como una colección de milagros, como una recopilación de hechos extraordinarios que pudiera tergiversar la fe. Nos ha mencionado algunos. En el capítulo 2, por ejemplo, está la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, unos poquitos, para que creamos. Pero es que la fe no consiste solamente en ver milagros, sino que a partir de los signos crezca el amor a Dios y el amor al prójimo. Díganme ustedes, mis queridos amigos, si el gran milagro de la vida todos los días es poder amar. Eso es un milagro. Cómo la vida es abundante, es plena, es grande, es gratificante cuando se sucede ese tema del amor a los demás y del amor a Dios. ¿Cuántas veces el amor a Dios nos lleva a superar dificultades o a romper frialdades u obstáculos que humanamente creíamos imposibles de superar? Tantas veces hemos dicho: hago esto por amor a Dios, aunque no lo entiendo, no estoy muy contento, no estoy muy convencido, pero si Dios lo quiere, seguramente algo se logrará. ¿Ves? En el primer escenario, este Jesús que aparece de esta forma, que se presenta ofreciendo la paz, que se presenta dando el Espíritu Santo, que se presenta invitándonos a tener fe, que se presenta a través de muchos signos ayer y hoy. Y hoy. Los creyentes tenemos esa tarea que no es tan fácil, pero es muy interesante, de descubrir en los acontecimientos de la vida la presencia de Dios. Ahora que estamos en esta ya tan mencionada pandemia y cuarentena, un hecho de la naturaleza, un hecho cuya explicación todavía no tenemos plena, la Iglesia nos ha invitado no a quedarnos pensando solo en el tal virus. Dejemos al virus que ya pelee con los científicos y ya veremos cómo lo derrotamos, pero que nosotros, esta gran situación diferente que se ha creado, sí nos permite preguntarnos: ¿algo quiere Dios a través de esto? Al permitir esto, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Será que quiere que veamos que maltratamos la naturaleza? ¿Será que quiere que veamos que hay mucha gente realmente muy desprotegida? ¿Será que quiere que veamos que el mundo está muy desequilibrado? ¿Será que quiere que veamos que quizás le hemos dado a nuestros conocimientos, a nuestros logros, a nuestra ciencia, una categoría de Dios que no la tienen? No la tienen. Son herramientas maravillosas, pero no son dioses. En fin, será interesante que cada uno de nosotros se preguntara en esto que está viviendo, que está sintiendo,
en esto que está muriendo, porque todos hemos tenido que morir a algo de nuestra vida en este tiempo. Dios, ¿a qué me está pidiendo que muera? Que muera. Uno puede morir quizás a tanto trabajo y vivir un poco más para la familia. Uno puede morir a cierta autosuficiencia y nacer para la humildad que me hace reconocer que necesito de los demás. Uno puede morir a su lejanía de Dios para conocerlo más un poco en este tiempo. En fin, esa la escena de Jesucristo. La segunda escena es cómo encuentra a los discípulos. Los discípulos. Cuando digo discípulos, yo quisiera que todos los que estamos oyéndonos y viéndonos, pensemos que todos lo somos. No solamente aquellos 12 cuyos nombres conocemos en la Biblia, no solo las mujeres que acompañaban a Jesús, no solamente los curiosos que andaban por allí rondando la vida de Jesús, sino nosotros. Como tantas veces aparece en la Biblia, estaban con miedo. Estaban con miedo. Lo dice aquí el primer versículo de hoy. Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, por miedo a sus paisanos. Seguramente los habían empezado a ver como una secta nociva. Ellos deberían pensar, ha muerto nuestro fundador, están ahora esperando el momento propicio para echarnos mano. Quién sabe si para matarnos, para expulsarnos, para excomulgarnos. Estaban dominados por el miedo. ¿Cuántas veces en la Biblia estamos viendo ese binomio miedo de parte de los seres humanos y la llamada de Dios, no tengan miedo, no tengan miedo? Y en las apariciones es muy interesante eso, sobre todo en las mujeres que descubren el sepulcro o que Jesús se les presenta cuando les comentan la noticia a los ángeles, ellas llenas de miedo y llenas de alegría salieron corriendo. Es un poco curioso que uno pueda tener miedo y alegría al mismo tiempo, pero a veces pasa eso. Uno puede tener miedo porque tiene un examen, pero tiene la alegría de que está bien preparado. Uno puede tener miedo del momento en que va a asumir un cargo, pero la alegría de tener el cargo. Aquí es un poco parecido. Tienen miedo porque parecían haberse aventurado por un camino muy arriesgado, pero al mismo tiempo van a sentir alegría de haber hecho esa opción por Jesucristo. Por eso ahí dice que se llenaron de alegría al ver al Señor. Lo dije al comienzo que nuestra fe tiene que producirnos alegría. Tiene que producirnos alegría. Por muchas razones, la principal y fundamental de todas, la alegría de que Cristo ha querido, o Dios en Cristo ha querido salvarnos, la alegría de haber sido elegidos para recibir el Espíritu Santo, la alegría de pertenecer a su iglesia, la alegría de estar llamados a la salvación. Alegría. Alegría no es que uno vive como en un circo riéndose de todo, no. Alegría de llevar en el corazón plenitud, tranquilidad, confianza, eso da alegría. Pero también, creo yo, debe ser una alegría por haber conocido la propuesta de Jesús. Qué alegría que Jesús nos enseñó y nos enseña a amar a los demás. Qué alegría que Jesús nos enseña a perdonar. Imagínense por un momento si la enseñanza fuera la venganza, la violencia, el escarnio de los demás. No, nos enseña a perdonar. La alegría de tener preocupación activa, práctica por los débiles. Qué alegría que nuestro Señor nos invita a encontrarlo en los débiles, en los pobres, en los necesitados. Nos quita de encima la carga de ser una especie de bodegueros que guardamos cosas. No hay necesidad, hay gente que necesita lo que nos sobra, de amor, de cariño, de compañía, de bienes, de dinero. Ojalá podamos gozar esa alegría de estar con los demás, de ayudar a los demás. La alegría de una familia grande llamada la iglesia. Esa iglesia de San Agustín, ese santo llamado San Agustín, o de San Francisco, o de Santa Catalina de Siena, o de Santa Laura Montoya, o de San Pedro Claver. Esa es nuestra iglesia.
Esa es nuestra iglesia. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nuestra iglesia de Bogotá es esa iglesia que tiene un banco de alimentos que distribuye todos los días toneladas de alimentos para los más pobres. Todos los días, sepámoslo o no, ahí está esa iglesia activa, la iglesia que tiene casas para refugiados aquí en Bogotá, o la iglesia que tiene un servicio de asistencia a los prisioneros, o la iglesia que está también haciendo una labor de educación en los barrios populares de la ciudad. Esa es la iglesia, esa es la iglesia, esa es mi iglesia, nuestra iglesia. Qué alegría pertenecer uno a eso. Entonces, en los apóstoles, miedo, pero también alegría. Y los encontramos también incrédulos. Nuestro embajador, Tomás, él representa esas oscuridades de nuestra fe, él representa esos momentos difíciles de la fe, él representa esas oscuridades que a veces hay en todas las vidas, por la razón que sea. Si no toco sus llagas, si no meto los dedos, si no veo, si no físicamente entro en contacto con Jesús, no creo. No es verdad que todos a veces, inclusive en estos momentos, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? No lo veo, no lo oigo, no lo siento. ¿Y antes habíamos hecho la tarea de buscarlo de esa manera? ¿O es que ahora angustiados sí queremos tocar, palpar, meter los dedos en las llagas de Jesús? Pobre Tomás, cuando llegó Jesús, le dice, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. Qué momento tan difícil para Tomás, qué momento tan difícil es, porque su falta de fe quedó desnuda. Pero como Jesús es sobre todo misericordia, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. No lo rechaza, le dice, ese camino de la incredulidad no funciona, te invito a ser creyente, a tener fe, a vincular tu corazón con el mío, a saber que estoy siempre a tu lado. Esa misericordia inmensa de Cristo que no descarta a nadie, no descartó al leproso, no descartó al pagano, no descartó al publicano, ni al fariseo, ni a la mujer pecadora, a nadie. No descartó al ladrón que moría a su lado, sino que le dijo, te lo aseguro, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. A nadie, a nadie. Y si nos falta fe, y si nos falta amor, y si nos falta misericordia, lo que vamos a oír de Cristo una y otra vez, te invito a la misericordia, te invito a la fe, te invito a creer. Si alguien se cree mejor que los demás y está esperando que Dios mande al abismo a quienes no se creen tan perfectos, pierde su tiempo. Este primer domingo, decíamos, Juan Pablo II lo llama de la misericordia, es la connotación de Dios, la misericordia que siempre quiere rescatarnos. Y Tomás, si bien estuvo dudoso, después nos señala también un camino maravilloso para la vida. Una vez que Tomás le han jalado las orejas, dice, Señor mío y Dios mío. Muchas veces le he oído en la Eucaristía a muchas personas en el momento de la elevación decir, Señor mío y Dios mío. Nuestra fe debe llevarnos todos los días a eso. Señor, aquí estoy porque tú eres Señor mío y Dios mío. Jesucristo, tú eres Señor mío y Dios mío. Dios, tú eres Padre mío, Creador mío. Espíritu Santo, tú eres santificador mío, iluminador mío. De manera que si por una parte Tomás representaba la duda, la fe, la falta de fe, por otra representó, ¿cuál es el otro lado, la parte opuesta de esa situación? Que uno de rodillas diga, Señor mío y Dios mío. Y cuando uno le atribuye a alguien la palabra Señor, es porque uno le está reconociendo que tiene autoridad, que tiene preponderancia sobre uno, y en este caso, en el orden de la fe. Señor mío y Dios mío. Y entonces, como ya lo comenté, nuestro Señor va a indicarnos el modo de relación con Él de ahí en adelante. Dichosos los que crean sin haber visto. Y en eso estamos siempre nosotros, creyendo
sin haber visto. Creyendo sin tener la materialidad ni la carne a nuestra disposición de Dios. Pero lo vemos, lo vemos. Eso es como cuando miramos a alguien a los ojos y vemos su alma, vemos su corazón, vemos la profundidad de su ser. Señor mío y Dios mío. Y dichosos los que creen sin haber visto. Tal vez uno podría decir, dichosos los que creen porque sienten a Dios, porque experimentan la presencia de Dios, porque se dan cuenta del caminar de Dios en medio de los demás, porque experimentan la fuerza de Dios en la vida. Dichosos, dichosos, dice ahí nuestro Señor. El primer escenario, el Cristo que se va presentando; el segundo, los hombres con nuestras limitaciones. ¿Dónde podríamos decir que se encuentran estas dos cosas? Se encuentran, creo, por una parte, o podríamos decir, se encuentra la siempre presente intención salvadora de Dios con la siempre presente necesidad de ser salvados de los hombres. Si se encuentran, se construye un mundo nuevo. Se construyen personas de fe. Se construye un mundo marcado por la misericordia, no obstante la debilidad. Se construye un mundo iluminado, no obstante nuestras oscuridades. Se construye un mundo reconciliado, no obstante nuestros pecados. La noticia que más nos alegra a los cristianos es que, no obstante todas nuestras limitaciones, Dios se ha puesto de parte de los seres humanos, camina con ellos, los acompaña, les habla, los ilumina, los invita a ser creyentes. Mis queridos amigos, este es el evangelio para este segundo domingo de la Pascua, un evangelio que está en San Juan 20, 19, 31. Yo quiero invitarlos a que lo lean, lo piensen, lo subrayen, le hagan anotaciones, le hagan preguntas, y que sea también la ocasión de empezar un camino de Pascua en el cual quisiéramos sobre todas las cosas, encontrarnos con el Cristo resucitado, portador de paz, portador de reconciliación, portador del Espíritu Santo. Me alegra haber estado con ustedes y los invito a que dentro de 8 días estemos también para el tercer domingo de la Pascua.